Ya, vamos a ver un tutorial de cómo implementar una red neuronal convolucional. Esta carpeta que tengo acá es el repositorio, ¿cierto? El repositorio del curso. Hay una carpeta que se llama demo, esta es esa carpeta. Y agregué dos notebooks nuevos. Eh, el primero se llama Neural Networks Tutorial y el segundo se llama CIFAR 10. Estos tutoriales, quiero contarles de dónde los saqué. Es muy simple, ¿ya? Ambos tutoriales están basados en PyTorch. No sé si alguno de ustedes ya ha ocupado PyTorch para algún otro proyecto. Sí, yo. Ya. ¿Es fácil o no ocuparlo? Según yo, es más fácil que TensorFlow. Ya, sí, es más fácil, es bien intuitivo. Entonces, la página de PyTorch es esta, pytorch.org, y en la página hay algunos tutoriales. Y lo que vamos a ver es lo que sale en este tutorial, ¿ya? Elegí dos, hay un montón, son súper simples, entonces es tan simple como entrar a esta página, pueden verlo acá, la su versión web, o pueden bajar el notebook, y lo que yo hice es bajar el notebook y lo vamos a correr, vamos a ver qué tal. Así que los créditos al tutorial de PyTorch. Entonces, para los que no han usado, PyTorch es una API, es como un toolbox em, para implementar algoritmos de Machine Learning que requieren diferenciación automática. Entonces, como vimos hace un par de clases, la red neuronal uno la puede construir como un grafo que termina en la función de pérdida. Entonces tengo mi input, tengo todas mis capas, mi output, la función de pérdida, ¿cierto? Donde además entra el otro dato. Y quiero ajustar los pesos de la red para que la salida de esta red, de la red sea mínima, ¿ya? Entonces, mínima porque recuerden que la última neurona es la función de costo. Entonces, el tratamiento estándar sería el siguiente. Me refiero a cómo programarla. Programamos la red y luego ejecutamos backpropagation a mano, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la arquitectura de la red, vemos por dónde nos vamos, ¿cierto? Qué operaciones, qué caminos tenemos que seguir para propagar el gradiente, guardar el gradiente en cada neurona y hacemos el forward pass y después el backward pass ajustando los pesos. Y así es como se hacía antes, ¿cierto? Pero es súper, esa forma de implementar redes neuronales eh, es complicada en el sentido de que es tediosa, en primer lugar, porque uno tiene que calcular para todas las neuronas, ¿cierto? Es difícil. Hay neuronas además que pueden tener distintas funciones de activación, puede haber capas que no tienen todos los pesos, todas las conexiones, me refiero como en las capas convolucionales. Hay capas de pooling también que resamplean, entonces nos gustaría que la propagación de gradientes también fuera automática. O sea, si el toolbox es capaz de entender qué función de activación tiene cada neurona, uno podría, eh, eh, uno podría considerar a la neurona como un objeto que tiene su propio gradiente. Y si yo elijo a la neurona tanto, la ReLU, por ejemplo, bueno, tiene su función gradiente y cuando hago propagar, se propagan todos los gradientes. Así. Entonces, quiero que veamos estos dos notebooks para ver cómo se implementa ese concepto en este toolbox. El primer tutorial es muy básico de redes neuronales, cómo construir una red neuronal, y el segundo es cómo usarla con un dataset específico. Entonces, en el toolbox, aquí sale un poco el outline de lo que va a ser este tutorial. Entonces dice, primero vamos a definir una red neuronal, después iterar sobre un conjunto de entradas, procesar la entrada a través de la red, calcular la pérdida, propagar los gradientes hacia atrás y después hacer actualización de los pesos. Entonces, lo primero es definir la red. Definir la red es extremadamente fácil. Hay que hacer los imports necesarios, ¿cierto? Torch, que es el API que estamos usando, PyTorch, el módulo NN, o sea, PyTorch red neuronal, y functional, que son algunas funciones que vamos a usar.
Luego definimos la red. Esta línea define el constructor, es decir, cuáles van a ser los elementos que va a tener nuestro objeto de red neuronal. Y nuestra red en particular va a tener 5 capas. Por eso, no sé si están familiarizados con la construcción de objetos en Python, pero cualquier cosa me preguntan, voy aclarándolo. Esto básicamente está diciendo que el objeto se inicializa desde una clase que es net, ¿cierto? Y consta de 5 objetos que vamos a llamar conf1, conf2, fc1, fc2 y fc3. ¿Ya? Esto significa, la notación, esto es del programador, ¿cierto? Significa convolucional 1, convolucional 2 y las fc son fully connected, completamente conectadas. Y el self es porque son elementos del objeto que estoy creando. Entonces, ¿qué va a hacer cada uno de estos objetos? Van a ser capas que están predefinidas en este paquete, en el paquete NN. Entonces, la capa convolucional 1 de mi objeto va a ser un elemento convolucional de 2 dimensiones del paquete NN. Lo mismo la segunda y la fully connected van a ser capas lineales. La notación es la siguiente. Para los parámetros de esta función, ¿ya? 165 significa que recibe una imagen, entrega 6 salidas y además ejecuta una convolución de 5 por 5. Eso está escrito acá, ¿ya? Entonces, la primera recibe una imagen, hace convoluciones de 5 por 5 con 6 filtros distintos. Entonces, va a entregar 6 imágenes. Entonces, la segunda capa convolucional tiene 6 inputs, porque la voy a conectar después a la siguiente. O sea, voy a conectar conf1 a conf2. Y esta segunda va a entregar 16 salidas con filtro de 5 por 5 también, ¿no? Entonces, tengo una imagen, hago convolución de 5 por 5 con 6 filtros, eso me va a dar 6 imágenes. Después de las 6 imágenes, a cada una le voy a hacer convolución, voy a hacer convolución de 5 por 5 y voy a generar 16 salidas. Eso después va a ir a la capa completamente conectada. La capa completamente conectada va a recibir 16 salidas, por supuesto, perdón, 16 entradas, que son las salidas de la capa anterior, pero recuerden que estas son imágenes. Entonces, las imágenes de esta convolución son de 5 por 5, entonces la salida real en cantidad de números, si quieren, de esta red convolucional es 16 por 5 por 5, que eso es lo que está aquí. Y esta es una red, es una capa lineal que recibe esta cantidad de datos y entrega 120. Y la segunda va de 120 a 84 y la tercera va de 84 a 10. Entonces, ojo que acá todavía no está construida la red, están solamente declaradas las capas. No he dicho que la conf1 va conectada a la conf2, que la conf2 va conectada a la fc1 y así. La escribí en orden, estoy asumiendo que va a ser eso, ¿cierto? Pero todavía no está declarado. Estas dos primeras son las convolucionales y estas tres son las lineales, que son simplemente eso, ¿ya? Entonces, antes de que avancemos, ¿cuáles son los parámetros de la red? Bueno, aquí tenemos 6 filtros de 5 por 5 y aquí tenemos 16 filtros de 5 por 5. Acá tenemos una capa lineal que recibe 5 por 5 por 16 y entrega 120. Entonces, ¿cuántos pesos tenemos? Bueno, 5 por 5 por 16 por 120. Después acá esta lineal recibe 120 y entrega 84. Entonces, ¿cuántos parámetros tiene? Bueno, 120 por 84. Y ahora definimos la función forward, que es decirle a la red cómo van a estar conectadas sus capas. Self, porque opera sobre nuestro objeto, y tiene una entrada X. Entonces, lo primero que hacemos es la entrada X, pasarla a través de la capa convolucional 1, aplicar una función de activación ReLU, y pasarla a una capa de max pooling, ¿ya? El max pooling, si no saben lo que es, que no lo vimos en el curso, es
tomar de una, de una subsección de la imagen, o sea, tengo la imagen que es como todo el frame este de mi video, y es tomar una sección de, no sé, D por D y tomar el máximo. Después moverme al lado y tomar el máximo. Moverme al lado y tomar el máximo. ¿Y por qué esa operación es necesaria? Porque en la capa, después de después de la convolución, las imágenes son suavizadas en general. Cuando uno pasa un filtro, la imagen queda más suave, entonces no necesito tomar todos los puntos. Puedo tomar un punto por medio. Esa es la operación de la primera capa. Después la segunda capa va a tomar la salida de la primera capa y va a volver a hacer lo mismo en la segunda capa de convolución. ¿Cierto? Tengo la convolución, paso una función relu y de nuevo al max pooling y vuelvo a obtener mi salida ahora de la segunda capa. Esta imagen ahora la voy a convertir en un vector, ¿ya? Y eso es lo que hace esta operación flatten, ¿ya? Esto aplana todas las dimensiones excepto la dimensión 1. La dimensión 1 es la del batch, ¿ya? Quiero mantener separados los distintos batches que voy a usar. Es un comentario, PyTorch opera con batches. O sea, el objeto, el dato no es un dato, es un batch de datos. Entonces, si no quiero ocupar un dato, tiene que elegir batch igual 1. Pero en general la red se ejecuta, como dijimos hace un par de clases, ¿cierto? Que uno va pasando los datos hasta formar un mini batch. Aquí pasa todo el batch en paralelo. Esa representación entonces vectorial de la salida de la segunda capa de convolución entra a la capa completamente conectada a 1 y tiene activación relu, después completamente conectada a 2, activación relu, y después completamente conectada a 3, y termina con dimensión 10, que es la cantidad de clases que voy a considerar. ¿Ya? Entonces, si yo hago ahora... construyo mi red y imprimo sus propiedades, para aquí puedo ver cómo está construida la red, ¿no? Entonces, la red primero tiene una capa convolucional, ¿cierto? Que tiene un tamaño de kernel de 5x5, que es el filtro de convolución, un stride de 1x1, que es cuánto se va moviendo el filtro, y recibe una imagen y entrega 6. La segunda recibe 6 y entrega 16 imágenes y tiene el mismo kernel. Y así las capas completamente conectadas. Aquí veo la cantidad de parámetros, ¿cierto? Entonces, los parámetros de la red veo que son 10, ¿cierto? Perdón, los parámetros es una lista de parámetros, esa que está acá, y cada lista me dice los parámetros de cada capa, ¿ya? En este caso en particular, en la primera tenemos 10 elementos en la lista y el primer elemento es de 6 por 1 por 5 por 5. ¿Ya? Aquí, aleatoriamente, vamos a probar cómo se comporta la red para una entrada aleatoria. Entonces, vamos a generar esta variable que se llama input, ¿ya? Para los que no han ocupado Torch antes, piensen en que todas estas operaciones son iguales a las de NumPy. Entonces, voy a generar un objeto aleatorio de dimensión 1 por 1 por 32 por 32. Y en vez de hacer numpy.random.rand, hago torch.rand. Genero esta imagen aleatoria y digo, ok, mi variable out va a ser la red aplicada a ese input. Y imprimo mi salida. Entonces, la red no entrenada, por supuesto, le estoy pasando imagen y está entregando un vector de 10 elementos. ¿Ya? Y este vector con los pesos aleatorios, como lo construí, porque no está construida la red, o sea, perdón, está construida pero no está entrenada, la salida de la red es esto que está aquí, menos 0,0073, 0,15, menos 0,004, eso. Entonces, por supuesto, lo que nos va a interesar ahora es, en base a un conjunto de imágenes como esta que están acá, no aleatorio, seguramente de una base de datos, ajustar estos parámetros que tengo aquí para que este vector de 10 dimensiones sea representativo de la clase de la imagen. El resto de este tutorial hace la operación de entrenar la red a mano, ¿ya? Y el siguiente lo hace de forma automática, así que veamos cómo se haría a mano.
Lo primero en el toolbox es cuando yo inicializo la red, em, cada elemento del grafo, a ver, ¿cuál es el paso clave al crear esta red? Es la operación forward, ¿ya? Porque todos estos elementos, todas las variables de PyTorch que son tensores, ¿ya? O sea, las variables que estamos usando acá, a diferencia de la programación más básica que hemos hecho hasta ahora en Python, que son arreglos de NumPy, aquí son tensores. Y los tensores son arreglos también, como los de NumPy, pero son arreglos enriquecidos, tienen más propiedades. No son solamente cubos de números. Tienen otros atributos, en particular tienen su gradiente, ¿ya? Entonces, como un número enriquecido. Y tienen sus gradientes con respecto a una función de costo. Entonces, lo que estoy haciendo acá es decir que en toda la red, todos los tensores o todas las variables que tengo, eh, setearon los gradientes a cero. Entonces, el hecho de haber conectado en esta función algunas variables con otras, por ejemplo, yo sé que esta conv1 tiene parámetros, ¿cierto? Porque hereda de esta. Sé que conv2 tiene parámetros, ¿cierto? Que el relu tiene parámetros. Entonces, al conectarlas entre sí, como estoy haciendo acá, estos tensores quedan concatenados. Entonces, como les digo además que son arreglos como de NumPy pero enriquecidos, las derivadas o los gradientes de cada uno de estos tensores están conectados también entre sí. Entonces tienen que cumplir la regla de la cadena. Básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. Y como no he fijado los gradientes, porque no he hecho el backward pass, tengo que setearlos a cero, porque ahora están aleatorios, no sé cuántos son. Y hago el backward pass. Y el backward pass lo que hace es el inverso del forward pass. Entonces, yo defino el forward y el backward básicamente llama al forward pass pero al revés. Que es lo que vimos hace un par de clases de backpropagation. Aquí hay un poco una explicación de lo que dije, ¿no? Si lo quieren revisar después. Tal como en la función forward definí el paso hacia adelante, yo puedo además agregar un paso más, que es la pérdida. Entonces, con mi input genero el output, ¿cierto? Y además genero un target, como la etiqueta de mi imagen. Con esa etiqueta, yo puedo construir un criterio, ¿cierto? Que también lo saco del toolbox de los criterios, que es mínimo cuadrado, y genero una capa extra a la red, que es la pérdida. Y la pérdida es el criterio entre entre el output y el target. El target es un número, pero el output, vean que es la salida de la red. Entonces, como loss es un tensor, tiene su derivada, y su derivada va a depender de las funciones que lo componen, en particular output. Y output es un tensor que va a depender de los parámetros en net. Y net tiene todos los parámetros. Entonces, cuando yo haga loss.backward, voy a recoger toda la estructura de la red que definí antes. Entonces aquí está explicado, se puede ver con esta función, ¿cierto? El input pasa a una capa convolucional de dos dimensiones, por un relu, un max pooling, una capa convolucional de 2 dimensiones, de nuevo otro relu, un max pooling. Esto se cambia de dimensión. Este flatten es equivalente a reshape, ¿no? Pero es un reshape 1, 1, 1, 1 y la última variable la última dimensión queda configurable para que calcen la cantidad de datos. Después una capa lineal, activación relu, capa lineal, activación relu, capa lineal, pérdida, perdón, mínimos cuadrados, pérdida. Entonces cuando yo haga loss backward, voy a propagar los gradientes en todas esas capas. Entonces es importante entender que la red neuronal tiene más capas que la que uno en general dibuja, porque tiene estas capas como intermedias, ¿ya? Sobre todo esto también. Y el gradiente se propaga a través de todo ello. Bueno, esto es simplemente una muestra de que
el loss backward realmente va llenando los gradientes, ¿cierto? Si yo reseteo los gradientes a 0 y escribo y imprimo la red, por supuesto que tengo los gradientes iguales a 0, ¿cierto? Los pesos de la COM1. Y después ejecuto backpropagation, que es el algoritmo que vimos hace un par de semanas, y por supuesto se llenan cada neurona se llena con su gradiente con respecto a la pérdida. Entonces, este tutorial era un poco para entender cómo ejecutar lo que vimos hace 2 clases de backpropagation, pero en la práctica uno no lo hace así, porque esto es todavía, o sea, la parte más difícil ya está resuelta, que es el cálculo de los gradientes. Básicamente el toolbox calcula el gradiente con la estructura de la red que uno define. Pero viene una segunda parte que también es desafiante, que es cómo hacer la propagación de gradiente, qué peso usar, cuándo detenerlo, ¿no? Eso también se puede automatizar. Y por supuesto uno estaría, no sé, muchas horas calculando gradiente. En cambio, en este caso, si yo hago, veamos si funciona esto. Ya, se demoró 9 milisegundos, 7 milisegundos, 20 milisegundos, o sea, menos de medio segundo en ejecutar todo esto. Esto es un warning, no pasa nada. ¿Y cuántos parámetros tenía esta red, profe? Que no recuerdo. Tiene, bueno, aquí tiene 6 por 5 por 5, o sea, esta 5 por 5, 25, esta tiene 150. Esta tiene 150. Estas son 5 por 5 por 6 por 16. Entonces, si esta le hago aquí. ¿Será eso? 6. 16. Esa, ya. Entonces, recuerden que los parámetros es una lista. La lista net parameters, ¿ya? Y esa lista tiene 10 elementos. Entonces, la 0 es de dimensión 6155, que es lo que dije antes, ¿cierto? Entonces, esos son, dije, 5 por 5, 25, por 6, 150. Después la segunda es una relo, tiene 6 parámetros más, ¿ya? Después la otra tiene 5 por 5, 25, por 6, 150, 50. por 16. Ya, ¿Ya? 1500 y algo. Mal. Después, la otra tiene 16 porque es reloj también. La siguiente tiene 120 por 400. O sea, 480, 48.000. Ya, pero, o sea, en el fondo estamos probablemente cerca de 30.000 parámetros que tuvo que lo ajustó en 9 milisegundos. No sé Así como para... entregar como la total de parámetros. Uno puede hacer un for aquí y calcularlo, pero... Sí, pero en el fondo es a ese nivel de velocidad lo hace Pero PyTorch. ojo que aquí el backward lo estoy haciendo una vez, no estoy entrenando. Entrenando lo hago para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Eso lo vamos a ver ahora. Ya, ¿cuánto nos queda? 10 minutos, perfecto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo más automático. Este es de nuevo, tomado de PyTorch Tutorials Cypher 10. Vamos a entrenar un clasificador de imágenes. Entonces, importamos un par de cosas más. Además de Torch, importamos Torch Vision, que son herramientas para cargar datasets de visión computacional, y Transform para transformar los mismos datos, ¿ya? Otra cosa súper amigable de este tipo de toolbox es que tienen funciones predefinidas para cargar datos y dividirlos entre train, test, que es una cuestión que es súper simple, pero da lata tener que hacerla cada vez. Entonces, por ejemplo, aquí hay un objeto que se llama datasets, ¿ya? Perdón, en primer lugar, defino algunas transformadas, ¿cierto? Que es normalizar y convertir a tensor. Defino el tamaño de mi batch, 4, y defino los conjuntos de entrenamiento y conjuntos de test. Y con eso defino un objeto que se llama train loader y test loader, que es un objeto que yo le voy a pedir la imagen, ¿no? En vez de tener la imagen como en un arreglo estático. Y tiene algunos atributos súper interesantes, como por ejemplo el punto next, que me pasa a la siguiente imagen.
Y estas son las clases, ¿no? Entonces, voy a ocupar la base de datos, esta que le dije acá, Cypher10, que tiene 10 clases. Y cuando yo invoco Torch Vision Datasets, si está la base de datos en mi carpeta, la toma, y si no, la baja. Entonces, en este caso yo la bajé, pesa 170 megas, si ustedes lo ejecutan la van a bajar, se baja súper rápido igual. Con esto defino una función imShow y muestro algunas imágenes, ¿cierto? Entonces aquí y abajo pongo las etiquetas. Entonces, auto, venado, gato, auto. Se puede hacerlo de nuevo. Aquí venado, auto, perro, venado, venado, sí. De nuevo, listo. Entonces ahí puedo ver más ejemplos, tengo esa, tengo ahí salen unos perros, gato, perro, gato, perro, deer. Ahora construyo la red. La red, si se dan cuenta, es casi la misma que antes. Tengo convolucional pool, convolucional, FC1, FC2, FC3. Y aquí defino el forward pass, que es lo mismo que antes. Ahora voy a definir algunas cosas más que no definí antes. Vamos a optimizar esta red. Entonces vamos a definir el optimizador, porque antes, si recuerdan, estábamos calculando la derivada y propagándola cada vez. Entonces, una vez que estaba propagada esa derivada, lo que tendríamos que haber hecho para actualizar los pesos, es decir, cada peso igual la derivada que está contenido en cada peso igual el peso menos un learning rate, y la derivada que está contenido en cada neurona, y así hago la actualización. En cambio, en este caso voy a definir un optimizador que va a hacer esto de forma automática. Le paso el criterio va a ser el cross entropy, y el optimizer va a ser simplemente stochastic gradient, que es probablemente el más simple, ¿ya? Después podemos ver RMSprop, Adam y esos otros optimizadores. Y aquí viene la parte entretenida, donde entrenamos la red. La red la vamos a entrenar, en realidad ya la entrené, porque esta parte es lenta, así que la corriente. Vamos a entrenar por 30 épocas. ¿Se acuerdan lo que es una época? Cuando se pasaba todo el dato. Una época es cuando pasa todo el conjunto de entrenamiento. Pero recuerden que aquí estoy usando batches de 4 imágenes. Entonces paso 4 imágenes, después 4 imágenes, 4 imágenes, hasta que completo las 12.000 imágenes que tiene el test set, el train set. ¿Y cómo funciona el entrenamiento? Bueno, hago el for de épocas, calculo la pérdida, inicializo la pérdida, y digo, para todos mis datos en el train loader, que es el que les dije, le voy a pedir los datos, y esto además tiene el atributo batch. Entonces cuando le pido uno me pasa un batch, que es lo mismo que estoy haciendo aquí. Aquí le estoy pidiendo uno. Le pido una imagen. ¿Dónde está? Ahí está, imágenes. Le pedí una imagen. Data iter, pásame la imagen next. ¿No? Ok, eso es lo que... Entonces voy obteniendo los batches de imágenes. Digo, mis datos va a ser mi input y mi etiqueta. Fijo los gradientes a 0. Calculo el output. Calculo el output. Calculo calculo la pérdida. Propago los gradientes de la pérdida y le digo al optimizer, al optimizador, al stochastic gradient, que ejecute un paso de su optimizador. Entonces, el optimizador lo definí acá, ¿cierto? Y lo definí sobre los parámetros de la red. Entonces, cuando el optimizador toma un paso, modifica los parámetros de la red, ¿ya? Y imprimo cada 2000 batches, y eso es lo que está pasando acá. Parto con una pérdida de 1.1, ya lo corría antes, entonces esta pérdida ya está más o menos bien. Y con 2000, si ven, aquí estoy imprimiendo la época y la cantidad de batches. Entonces, primera época 2000 batches, primera época 4000 batches, y así, hasta segunda época 2000 batches. Y eso lo entrené hasta 30 épocas. Si pueden ver, la pérdida no bajó nada, de 1.19 a 1.18, pero no bajó nada porque yo corrí esto una vez y lo estoy corriendo una segunda vez desde los pesos que obtuve la primera vez. Lo voy a correr de nuevo para que veamos cómo baja.
Pero estas 30 épocas, 12.000 datos y la cantidad de parámetros que es similar a la de antes, se demoró 20 minutos. ¿Ya? 20 minutos en el laptop que estoy usando ahora que no tiene GPU. Si tuviera GPU sería mucho más rápido. No lo pruebo con GPU. Puedo guardar el modelo. ¿Ya? Lo puedo guardar en este archivo que está acá en la misma carpeta. Se llama cefarnet.path. Lo guardo y después lo puedo rescatar, ¿cierto? Ahí está, lo estoy rescatando. Si lo quiero guardar, pasárselo a alguien para que lo ejecute, ¿cierto? O ejecutarlo yo más tarde y no tener que entrar de nuevo. Aquí, veamos, esto es importante. Voy a tomar un batch de datos desde el test loader, o sea, desde mi conjunto de test. Genero la imagen, las etiquetas y la muestro, ¿cierto? Y esta es un ejemplo de imagen que voy a verificar si mi red es capaz de determinar o no. En particular esta es un gato, un auto, un caballo y un gato. ¿Ya? Rescato la red y comparo la predicción de mi red con lo que tengo acá. ¿Ya? Ahora, no sé, como la corriente, no sé si en realidad estoy viendo lo mismo, pero puedo hacer ahí, ok, ahí tengo deer, horse, dog, horse, rescato, ahí sí. Deer, horse, dog, horse, 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 cat, horse, ya. Se equivocó en el primero y en el tercero. O sea, 2 de 2, 50%. Veamos ahora el resultado sobre todas las imágenes de test, que eso es lo que hace esta rutina, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos acá, pero para todas las imágenes en el test set. Y eso me da, se demora un poquito, no sé, creo que en unos 10 segundos se debería demorar. Ya. 55% de accuracy. Antes de seguir avanzando, ¿qué me dicen de esto? De un 55% de éxito. Es una moneda, pues. ¿Ah? ¿No? Es como una moneda. Es exactamente la respuesta que quería. No, po. No, Ah, porque porque accurate. 10 clases. Po. Ya. Entonces es súper bueno. Ajá, ok. O sea, no sé si es Claro, súper bueno, pero es como entonces claro, como 10 cartas. cada imagen tiene 10 opciones y yo estoy achuntándole el 50% de las veces. O sea, si fuera a tirar una moneda, sería una accuracy de 10%. Porque es una moneda de 10 caras. Pero bien, yo también me equivoqué así al comienzo, después me di cuenta que no era tan malo. Bueno, también lo podemos ver por clases, porque aquí esto es agregado de todas las clases para ver en qué clases nos equivocamos más y en qué clases nos equivocamos menos. Que eso es esto que está aquí. Eso es lo mismo. Ya. Los aviones a un 70%, los autos a un 60%, los pájaros a un 50% y así. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que igual no culpo a la red porque algunos perros parecen gatos. Y algunos muffins parecen perros también. Y algunos Exactamente. parecen panes. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Es más encima la imagen, mira, es súper chica. Algunos gatos parecen perros, algunos, mira, esta que está acá, por ejemplo, aquí se equivocó en horse, deer. Esto yo no sabría, o sea, si yo tuviera que decir que esto, no sería capaz de decir si es un perro, un caballo o un venado. Así que, por un lado, pero también la red es súper básica, o sea, tiene 2 capas convolucionales. ¿Dónde está? Ahí está. Tiene 2 capas convolucionales y después unas capas lineales. O sea, no hay mucho que hacer tampoco. ¿Ya? Bueno, y la última parte que no la vamos a ejecutar en este computador es hacer esto mismo, pero con la GPU. ¿Ya? Que se debería demorar mucho menos. Me voy a tomar un minuto más para correr esto. ¿Ya? Entonces, si yo corro esto, hago kernel restart. Listo, importo, hago las transformaciones, eso por supuesto no se demora nada. Listo, y mira, tengo out, aquí no hay ningún, bueno, hay solamente un 10.
Hago esto, defino la pérdida, el criterio, y voy a ejecutar con menos épocas, solo con 2 épocas, ¿ya? Porque para hacerlo más rápido. Este es un warning de los nombres de los tensores. Profe, Ya, aquí están entrenando, cada vez que vean una línea es que pasaron 2000 baches y necesito pasar 24.000 baches porque son 12.000 baches por época y son 2 épocas. Entonces, pregúntenme por mientras corre. profe, ¿me escucha? Sí, sí. O sea, siguiendo un poquito con lo que he dicho de que teníamos como recién 2 capas convolucionales, me hace pensar un poco con los hiperparámetros que ahora con las redes neuronales, como que es mucho más grande que cuando teníamos una regresión de Rich, por ejemplo, que teníamos que ajustar el RON. O sea, ahora tenemos que elegir cuántas capas queremos, el tamaño de los kernels para la convolución. ¿Cómo uno hace eso? O por ejemplo ahora con los batches, uno también tiene que elegir ese tamaño. ¿Cómo uno en la práctica elige los mejores hiperparámetros en este caso? Buena pregunta. No sé si tengo la respuesta, porque no Porque sé a la priori, respuesta. Pero, a ver, yo creo que tienes que hacerlo nomás. O sea, es mediante prueba y error. Si ves que la red funciona pobre al 50%, lo primero que uno puede pensar es voy a agregar más capas, más neuronas. Más capas, más neuronas. Por supuesto que no puedo agregar más y más y más capas porque eso me hace el entrenamiento cada vez más lento, a pesar de que esto igual es súper rápido. Eh, para, para casos generales, hay algunas técnicas como reducir la dimensionalidad de a poco y cosas así. Pero ya cuando, yo no trabajo particularmente en esto, pero cuando uno ya está más familiarizado con este tipo de modelo, seguramente la intuición igual te va a ayudar y vas a decir, oye, la imagen de entrada tiene 10.000 dimensiones, no voy a bajar inmediatamente a 100, voy a bajar de a poco, cosas de ese tipo. Si el problema, por ejemplo, si estoy usando una activación sigmoide y veo que el entrenamiento es medio errático, a veces se queda en lugares, a veces se queda en otro lugar, entonces puedo incorporar las neuronas ReLU que derivan mejor. Y al final es como un arte así, es como artesano, de artesano. Entonces, tú vas curando tu red, vas complementando un poco, poniendo cosas aquí y allá, y yo creo que es simplemente la práctica lo que va a dar la intuición de qué cosas hacer. sí, he visto un poco que, por ejemplo, para los kernels, como que hay como que siempre usáis, no sé, de cierto tamaño, como que eso funciona bien, y te basta. Igual que con las funciones de activación, uno podría empezar a elegir Claro, y a exacto. combinar todas las formas posibles, pero hay algo que siempre funciona, y es lo que uno en la práctica usa después. Y me imagino que es mucho de eso, de intuición y de experiencia de haber probado con otro dataset y que te haya funcionado bien y después heredar esos mismos hiperparámetros. No sé, Sí, me basta con 2 yo capas creo lo mismo. O o sea, 10, porque hay algunos, o sea, uno va a ocupar esto en base de datos distintas, ¿cierto? Aquí este es una base de datos de imágenes de prueba, pero seguramente alguien en su trabajo, no sé, imagínate, estás trabajando en minería, vas a tener fotos de la mina que son distintas a esta, o estás trabajando en fotos satelitales, también son distintas. Entonces, yo creo que si la naturaleza del problema es más o menos similar, y la naturaleza, digo, algo tan general como visión computacional, seguramente van a aplicar las mismas heurísticas y después ya para lo específico, que es como cuál es cada peso, esa es la parte que debería ser automática, que es la que hace el optimizador. Pero como el tipo de problema de visión computacional ya puede seguir algunas mismas heurísticas, que seguramente van a ser distintas a que si estuvieras analizando, no sé, audio, por ejemplo. Y en base a eso, les puedo recomendar que vean algo de transferencia de aprendizaje, transfer learning, en donde las redes neuronales que son eh, mucho más grandes, tienen más capas, por supuesto van a ser muy difíciles de entrenar en un dataset
propio, ¿cierto? Si alguien está haciendo un proyecto, como dije, de imágenes satelitales y tenemos 1000 imágenes, no vamos a poder entrenar una red de millones de parámetros. Entonces uno puede entrenar su red con una base de datos de millones y millones de imágenes, que son estas bases de datos públicas, llegar a esa región de la función de costo y terminar de entrenar con mis datos. Entonces, como la red es tan flexible, puede resolver muchos problemas distintos, pero yo quiero llevarla a la zona de los parámetros, como al vecindario, donde los parámetros sirven para visión computacional, por ejemplo. Y de ahí guiarla con mis datos. Pero si yo parto con mis datos y la red está aleatoria en cualquier parte, no, es difícil poder entrenarla de forma exitosa. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Como, tengo como varias, pero específicamente en este campo es como la pregunta de, creo que incluso está como en inglés, así como how much is much, así como qué tanto es muchos datos, porque ya todos dicen, ok, para Machine Learning, no sé, tengo la red del pulgar de 10 a 15 datos por variable por clase. Ya, me la compro, como que funciona, pero en redes neuronales, ¿qué tanto es muchas imágenes o muchos datos? Es que yo creo que esa pregunta, sin acompañarla de la estructura de la red, no tiene mucho sentido, porque si tu red tiene dos capas y entre las dos capas tenéis mil pesos, entonces 1000 imágenes está súper bien, po. Pero si tu red neuronal si tu red neuronal tiene 30 capas y vas a tener 1 millón de parámetros entre cada capa, entonces por supuesto con 1000 imágenes no vas a poder entrenarla. Entonces, como tú dijiste, la equivalencia entre parámetros y datos, yo creo que va por ahí. O sea, tengo que tener, para poder entrenar la red necesito hartos datos, donde harto es en relación a la cantidad de parámetros que tiene la red. Entonces, por eso también la red convolucional, aparte de su estructura que es naturalmente intuitiva, ¿cierto? La red convolucional tiene capas que son sparse. Entonces, corta pesos que uno asume que no van a ayudar. Entonces, al cortar pesos, debería poder entrenarla con menos imágenes. Pues claro. Y las dos preguntas, profe, bueno, no sé si es que como que va a seguir con uno, si no la dejo para el final. ¿Cómo? ¿Cómo va a seguir como en esto o como que terminamos y vamos a hacer preguntas? Quiero terminar esto con las preguntas Ya, de esto y moverme a otro tema ya. dije del máster de Data Science, pero o sea, por eso ojalá cerremos esto rápido para que quede tiempo para el otro. Ya, entonces, ¿no hay más preguntas de redes neuronales? Ok. No, sí, sí, sí. Tengo con respecto a pregunta como, hay como, cuando veo redes recurrentes, como que al tiro me imagino como procesos de Markov. ¿Tiene que algo se relacionan o es completamente como una cuestión espuria, así como de los gráficos, de los grafos? Súper buena pregunta. Más que como proceso de Markov, pero como un proceso dinámico, general. No tiene por qué ser de Markov. Sí, Entonces, ok. en la red recurrente, tú tienes un X que entra a la red y ese X, y este X después opera con una versión retrasada de él. Entonces, se genera un sistema dinámico de la forma xt más 1 igual función de xt y algo más. Entonces, así, definido así, claro, es un sistema markoviano de orden 1, porque xt más 1 depende de xt. Pero xt más 1 podría depender de xt y de xt menos 1. Entonces, en ese caso sería Ok. markoviano de orden 2. Entonces, Ah, si es markoviano, quiere decir que depende de una cantidad finita de copias estados. pasadas, de estados. ¿Ya? Ahora, la red siempre va a ser finita, pero uno podría construirla para que dependa siempre de todos los datos del pasado. O sea, el 1 depende del 0, el 2 depende del 0 y el 1, el 3 depende del 0, el 1 y el 2. Entonces, en ese caso no sería markoviano, pero si te fijas, estoy construyendo un ejemplo rebuscado. O igual, eso igual como que, o sea, no es como parte de las recurrentes, pero en las DenseNet hacen eso, pues, como que conectan, como las capas de los bloques densos, como que conectan todos con Sí, todos. sí, obvio, pero como siempre tengo una cantidad finita de datos, yo puedo decir que es Ah, de orden n, donde tengo n datos. ya, ok. Y la otra pregunta, profe, es como, bueno, ya habíamos conversado que finalmente como las redes corresponderían como matemáticamente a una composición de funciones no lineales, ¿cierto? ¿Sí? Pero obviamente yo veo un grafo computacional y digo como, oye, esto es un grafo, eventualmente tiene sentido preguntarse por ciertas como
preguntas topológicas de este grafo? O sea, ¿tiene sentido como ver si es que hay motivos o la conectividad, si hay como, cuál es la distribución, así como así como si es una power law distribution, o en verdad da lo mismo? Em, es que lo que pasa es que todo es grafo, po. Cualquier cosa, cualquier algoritmo tú lo puedes escribir como un grafo. Entonces, yo no he visto el análisis de redes neuronales desde la teoría de grafo. Seguramente debe haber algo. Pero si lo piensas desde el punto de vista de la riqueza como de la teoría de grafo, la red neuronal no es muy interesante porque los arcos son funciones deterministas, es súper simple, la estructura es fija, uno no va a encontrar la estructura del grafo, uno define la estructura del grafo y después ajusta los arcos. Entonces, buena pregunta, pero no, yo al menos como no trabajo mucho en esas dos áreas, ni en grafos ni en redes neuronales, no sé si hay mucha intersección como más interesante. Vale. Ya, ahora sí, fin de este tema. Ok. Bueno, aquí termina la clase. Muchas gracias.